Entonces vamos nosotros hoy día a compartir parte de este libro de Apocalipsis, del capítulo 1. Quiero citar del verso 10. Voy a leer una parte, una porción del capítulo 1, verso 10 y otros versos más que lo acompañan. Y lo voy a hacer de esta manera, como siempre lo hago muchas veces en la iglesia, en el nombre de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Dice así la palabra eterna de nuestro Dios. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor: a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, uno semejante, dice la palabra del Señor, al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Bueno, ahí tenemos, hermanos, la visión que ve Juan, que es quien describe esto. Juan es el autor humano de este libro de Apocalipsis, estando, hermanos, en la isla de Pasmos, una isla donde fue exiliado en Mediterráneo por la causa y el testimonio de nuestro Dios. Eso significa que no era un malhechor, no era un delincuente, un asaltante, un homicida, un ladrón, un chorro, sino que estaba pagando las culpas, entre comillas, simplemente por el hecho de que era un hombre que daba testimonio de Jesucristo, testimonio de la palabra, testimonio de Dios. Y en esta porción de la que yo acabo de leer, el libro de Apocalipsis le muestra a Juan, empezando por el primer capítulo, esta visión, la visión del Hijo del Hombre. Cuando habla del Hijo del Hombre se está refiriendo en estos términos a Jesucristo. Es cierto que también esta misma forma de expresión se le dice a algunos profetas. A Ezequiel también se le decía Hijo de Hombre. Pero en los términos a Cristo tiene otra resonancia, tiene otra importancia, tiene otra profundidad, tiene otra magnitud. No es un hijo de hombre como otro hijo de hombre, sino se le llama hijo de hombre porque representa la naturaleza humana, porque representa al segundo Adán. Ya que el primer Adán cayó, era necesario que Dios se humanizara y naciera entre los hombres, y de esta manera pudiese representar al hombre caído, pero en la persona de Cristo, al hombre triunfante. Sobre la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el infierno. ¿Qué es lo que ve Juan? Juan describe, hermano, la forma y la figura gloriosa de Cristo. Sus cabellos, sus ojos, sus pies, sus vestiduras, que me imagino, hermanos, que ha sido muy semejante a lo que vio también cuando él estaba en su ministerio terrenal. Recuerden ustedes el episodio cuando en el monte de la transfiguración el Señor Jesucristo es transfigurado a la gloria real de él, donde Juan también participa, Pedro también participa, que incluso Pedro tuvo el deseo de hacer 3 enramadas para poder hacerla, una para Elías, una para Moisés y una para Jesús. Y la voz que habló en medio de la nube le dijo: no, este es mi hijo amado, a él oíd. Entonces esa transfiguración gloriosa del cuerpo de Cristo en los días de Pedro, en los días de Juan, ya Juan había sido testigo de algo maravilloso.
Magnífico. De hecho, el apóstol Pedro en sus cartas posteriores, Pedro escribe en sus cartas que él fue testigo de la gloria de Cristo. Ellos vieron la gloria de Jesús estando en la tierra. Así que lo que ve Juan en el Apocalipsis, me imagino que sí, es sobrecogedor, es impresionante, pero Juan ya había vivido algo. Ahora, esta cosa tan maravillosa, esta visión de Cristo, que para cualquiera de nosotros, hermanos, nos dejaría estupefactos, nos dejaría anonadados, nos dejaría mudos por muchas semanas sin poder hablar. Creo que caeríamos al desmayo de ver a un personaje con estas características frente a uno. Temblaríamos de temor, de miedo, y solamente el Espíritu del Señor nos podría fortalecernos para no morirnos de espanto. Ahora, no por lo horroroso, sino por lo magnífico, por lo santo, por lo puro. Frente a tanta santidad, naturalmente que nosotros gritaríamos, ay de mí, como dijo Isaías, que soy hombre pecador. Entonces, ve la forma, la figura de Cristo, pero aquí hay algo especial, que a lo cual yo me quiero referir, que es el Señor Jesucristo en medio de los 7 candeleros de oro, que representan a las 7 iglesias de Asia Menor. Aquí está la iglesia de hermanos de Efeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Estas 7 iglesias, que aunque eran más iglesias, recuerden que hay más iglesias, recuerden que había una iglesia en Corinto, recuerden que hay iglesia en Tesalónica, en Colosenses también hay iglesia en Colosa, o sea, hay más iglesias en Galacia. Pero estas iglesias han sido elegidas, ¿no es cierto?, en la revelación, y estas iglesias elegidas, estas 7 iglesias, van a representar también en el futuro el estado y la condición de la iglesia a nivel histórico, profético. Entonces, muchos que creemos en la dispensación, también ubicamos a cada iglesia en un tiempo específico. Y algunos eruditos de la Biblia aseguran que el tiempo en que nosotros estamos viviendo hoy día es el tiempo de la iglesia de la Odisea, el tiempo de la tibieza, el tiempo de la gran comodidad, del gran afán por las cosas materiales, el tiempo en que nos estamos enriqueciendo de muchas cosas materiales, pero nos estamos empobreciendo de las espirituales. El tiempo en que hoy día la gente dice en la iglesia, no tenemos necesidad de nada, no tenemos necesidad de orar, no tenemos necesidad de ayunar, no tenemos necesidad de gemir, no tenemos necesidad de clamar, no tenemos necesidad ni de congregarnos. Esta es la iglesia de la Odisea. Este es el tiempo, dicen los eruditos bíblicos, que es la iglesia que representa la última iglesia de Apocalipsis. Esta es la iglesia tibia, indolente, fría, aguachenta, calavérica, desnutrida, sin brillo, sin gracia. Se va en puros saltos y gritos, pero que no tiene la vida dentro del corazón. No hay obediencia a la palabra. No hay voluntad por obedecer a la Escritura. Queremos gozo, queremos unciones, queremos llamados, queremos, ¿no es cierto?, milagros, queremos ver cosas sobrenaturales, pero no queremos oír al Cristo que golpea la puerta de la iglesia de la Odisea, porque la golpea la puerta, a ver si alguien puede oír a aquel que golpea la puerta, dice la iglesia de la Odisea. Y aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, ¿quién oye la voz del Señor hoy día? ¿Quién quiere escuchar el mensaje de hoy? Entonces, estas 7 iglesias están, hermanos, presentes en el libro de Apocalipsis, que representan probablemente la vida de la iglesia a nivel histórico, a nivel universal. Pero yo quiero ir a otra cosa más también. Usted dirá, pastor, ya, pues decídase. Permítame llegar al punto. Las 7 iglesias son los 7 candeleros de oro. 7 candeleros. Y aquí este simbolismo es importante. Es importante esto. Estos 7 candeleros que son de oro están alumbrando. Y dice Juan que en medio de los 7 candeleros de oro, que representan a las iglesias, hermanos, se mueve, se pasea
la forma, la figura, la persona del Hijo del Hombre, que es el Hijo del Dios viviente, que es Jesucristo el Señor. Entonces aquí quiero llegar. Primero quiero llegar a decirle a usted, mi amigo que me escucha, a usted, hermano evangélico, a usted, mi amigo ecuménico, a usted, mi amigo mormón, a usted, mi amigo testigo de Jehová, católico, y digo amigo de buena manera, de buena forma, gentil, porque les amamos en Cristo, porque les amamos en el Señor. Quiero decirle a todos ustedes que aquí en este simbolismo del libro de Apocalipsis, en medio de las 7 iglesias que representan a la iglesia de todos los tiempos, no se pasea Pedro, no se pasea Juan, no se pasea José Smith, no se pasea Carlos Russell, no se pasea Elena de White, no se pasea San Cayetano, no se pasea la Virgen María, sino que en medio de las 7 iglesias, de la iglesia que representa históricamente a la iglesia de todos los tiempos, ¿sabe quién es el que anda en medio de esas 7 iglesias, de esos 7 candeleros de oro? La Biblia lo dice, Jesucristo el Señor. Eso significa, mi amigo amado, eso significa algo muy importante, muy trascendental para la salvación del hombre. Entienda entonces que el que supervisa, el que mira, el que observa, el que vigila, el que vela, el que ve la vida de la iglesia, no es ninguno de los otros hombres poderosos, personajes grandes. Pedro, Juan, María, ni tampoco de los otros mentirosos que nombré, sino que representa aquí a Jesucristo y por lo tanto el único que es Señor de la iglesia no es el obispo, no es el papa, no es el pastor, sino que es Jesucristo el Señor. Esto es trascendental para la salvación porque tomando desde este punto, usted entonces va a poder entender quién es el Señor de la iglesia, a quién se le adora dentro de la iglesia, a quién se le sirve dentro de la iglesia, a quién se le ora dentro de la iglesia, a quién se le llama dentro de la iglesia, a quién se le canta dentro de la iglesia, de quién se predica dentro de la iglesia, en el nombre de quién son hermanos ungidos los enfermos, en el nombre de quién reciben el Espíritu Santo en las vidas. Entonces usted va entendiendo, mi amigo amado, usted que me escucha, que esto es trascendental para la salvación del hombre. Entendiendo que si es Cristo el Señor de la iglesia, ¿qué estamos haciendo con lo demás? ¿Qué está pasando con el resto de las religiones? ¿Qué está pasando con los otros caminos? ¿Qué está pasando con las otras enseñanzas? Si Cristo es el Señor de la iglesia. Si Cristo es el Señor de su iglesia. Yo quiero citar unos pasajes bíblicos. Por ejemplo, voy a ir al libro de Efesios. Permítame buscar. En el libro de Efesios, dice, capítulo 2, verso 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿De la fe en qué? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hablando de la salvación. O sea, que la iglesia y la gente debe poner su mirada en Cristo, que esto viene, que la salvación que ofrece Jesús es por gracia. Pero yo quiero ir algo más. Déjenme leer, hermanos, un texto más de Efesios, que son 2 textos que tengo, que habla de la iglesia especialmente. Dice, marido, dice, Efesios capítulo 5, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia, ahí está, y se entregó a sí mismo por ella. O sea, ¿quién es el Señor de la iglesia? Pedro, Juan, José Smith. ¿Quién es el Señor de la iglesia? Dice el apóstol Pablo, dice, y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por quién? Por su iglesia. A fin, dice, de presentársela a sí mismo, escuche, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante,
Fíjese usted lo que dice la palabra del Señor. ¿Está poniendo atención? Sino que fuese santa y sin mancha. Esta iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, es la iglesia por la cual Jesucristo pagó un precio. Y el precio que pagó Jesucristo está en el Calvario de la cruz. Está en su derramamiento de su sangre preciosa en el Calvario de la cruz. La iglesia, la cual la Biblia se menciona, que es una iglesia universal, que no tiene letrero, que no tiene personalidad jurídica, que no tiene oficiero de culto. La iglesia que representa a Cristo en todo el mundo. La iglesia de los lavados en la sangre de Jesús. La iglesia de los limpiados en la sangre de Jesús. La iglesia de los arrepentidos de la iglesia de Jesús. Los hombres y mujeres de todas las edades que dieron la vida por causa de Cristo, porque amaron al Señor de tal manera como Cristo los amó a ellos. Esta es la iglesia gloriosa, dice el libro de Efesios, sin mancha y sin arrugas. Sin mancha significa una iglesia, gente que no estaba contaminada con un sistema mundano, un sistema pagano, un sistema idolátrico, gente que no estaba mezclada ni con la hechicería, ni con el ocultismo, ni con el mundo, ni con su sistema antivalórico, antimoral, sino una iglesia que se mantuvo, que se conservó, que se guardó para Cristo, una iglesia que se preocupó de su moral, de su santidad, de lavarse, de limpiarse en la sangre de Jesús, una iglesia que caminó con un nuevo corazón para Dios. Esta iglesia que dio testimonio al mundo de que había un Cristo que le amaba, un Cristo que murió por salvar al pecador, una iglesia que dio testimonio de que solamente Cristo era la salvación para la humanidad, una iglesia que dio testimonio que el único que salvaba, el único que perdonaba los pecados del hombre era Cristo, una iglesia que dio testimonio, que predicó, que anunció las buenas nuevas de salvación. Esta iglesia que dio testimonio de las doctrinas apostólicas, que vivió, que luchó, que sufrió, que fue perseguida, que murió, que fue torturada, dando testimonio de que solamente había salvación a través de los méritos preciosos de Jesucristo el Señor. Gloria sea a Dios. Esta iglesia que dio testimonio con lágrimas, con sufrimientos, con llanto, que no, ni las hogueras, ni las espadas, ni las fieras ahogaron el grito de alabanza de muchos que dieron la vida con gozo por causa de Cristo. Esta es la iglesia gloriosa. Esta es la iglesia sin mancha. Esta es la iglesia sin arruga. Esta es la iglesia que le dice no al pecado. Esta es la iglesia que le dice sí a la santidad, sí al temor reverente, sí a caminar por un camino más recto, más digno, más íntegro. Sí por caminar por un camino donde se ama a Dios, se ama su palabra. Para el que ama a Dios no es una tortura, no es una lucha, no es una pelea, no es una carga, sino que es un gozo poder servir a Dios. Es una alegría poder servir a Dios. Es un placer en el alma poder saber que es útil para servir a Dios. Esta es la iglesia. No es la iglesia callada, no es la iglesia, hermanos, fingida, no es la iglesia de gente aparente, no es la iglesia que se sienta a mirar, no es la iglesia indiferente, no es la iglesia caprichosa, no es la iglesia que un día sí, que un día no. Esta es una iglesia comprometida, está casada con su Señor, lo espera, lo anhela, nuevamente volverlo a ver, regresando por ella, para estar siempre con su Señor. No es de gente que un día sí, que un día sirve, que un día no. Esta es una iglesia comprometida. Es una iglesia, hermano, que tiene anillo de novia. Es una iglesia que ama, que está enamorada, que sueña todos los días con su amado, que su gozo, su alegría, su felicidad es cuando escucha su voz, cuando siente su presencia dentro de ella. Esta es la iglesia. Dice la palabra del Señor. Permítame. Así encuentro el otro texto. Dice,
hablando del Señor Jesucristo. Y sometió, dice el Señor, todas las cosas bajo sus pies. Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies. De Efesios capítulo 1, verso 22. Y dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. O sea, la victoria de Jesucristo también la comparte con su iglesia. Le dio toda autoridad a la iglesia. La compartió a la iglesia. Todo lo que Cristo sometió bajo sus pies, también le hizo heredero de esa victoria a su pueblo, a su iglesia. Por eso al final del libro de Apocalipsis hay algo tremendo. Permítame. Estoy hablando de la palabra del Señor. No sé cuántos dirán amén en sus casas. No sé cuántos dirán gloria a Dios. No sé cuántos abrirán la boca un momento dado en su hogar para confirmar lo que el pastor está hablando a través del medio de comunicación. No sé cuántos pastores estamos predicando estas verdades. Dice así, dice. Último libro de Apocalipsis. El que da testimonio, dice, de estas cosas, dice, son palabras de Cristo. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Estas son las cosas maravillosas, hermanos, que uno sabe que la iglesia está esperando la venida inminente de Cristo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Qué lindo lo que dice. Y el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que está y mora dentro de la iglesia. Y la esposa dicen, ven. Oiga, qué tremendo. De verdad, Cristo es el Señor de esta iglesia, pero también quiero finalizar el último punto. Hay algo que el Señor advierte a estas iglesias. Volvamos al libro de Apocalipsis, ya entendiendo un poco sobre esta materia. Hay algo que el Señor, hermanos, dice a estas iglesias. Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ya, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Ya lo explicamos ya. Quiero ir a otra cosa. Déjeme ver lo que estoy viendo acá. Dice, capítulo 2 de Apocalipsis, verso 5, hablando a una de las iglesias de Efeso en este caso, dice, recuerda, dice a la iglesia de Efeso, por tanto, de dónde has caído, son las palabras de Jesús a la iglesia, y arrepiéntete, dice el Señor. Eso para usted, para mí. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieses arrepentido. Quiero hablarle y decirle este punto final del tema. El Señor Jesucristo le está diciendo a la iglesia, si tú no cambias, si tú no te arrepientes de verdad, si tú no das frutos genuinos de arrepentimiento, o sea, cuando uno comete una falta, cuando uno comete un pecado, hermanos, no solamente uno siente el pesar del error, tiene que sentir en el corazón una tremenda pena, una amargura que solamente el único que puede curar esa amargura es el perdón que uno puede recibir de parte de Dios. Cuando dice arrepiéntete. Hay mucha gente, hermano, que se siente mal de haber fallado, pero nada más que eso. Se siente mal de haber pecado, pero nada más que eso. Come tranquilo, ríe, sonríe. Pero el verdadero creyente, el verdadero hombre que se da cuenta que debe arrepentirse y los frutos de arrepentimiento está con un alma destrozada en la presencia de Dios. Escúcheme bien. Aquí no se trata de una lágrima de cocodrilo. Se trata de un arrepentimiento genuino, donde el alma se hace 1000 pedazos. ¿Usted ha visto gente hoy día que se arrepiente de esa manera? ¿Usted ha visto, hermanos, que hoy día cometemos errores y estamos viendo gente llorando arrepentida de esta forma?
Usted ve hoy día en los altares, los cultos, las reuniones, gente que llega desesperada pidiendo perdón a Dios o que llora desconsolada por haberle fallado al Señor. Hoy día, hermanos, la gente se saca fotos en los llamados, como alguien dice. Los pecadores salen adelante para salir en el video, para salir en la foto. Hacen señas, sonríen para la foto. Los pecadores, los que se están arrepintiendo, se peinan, se arreglan el pelo, la chasquilla, se arreglan la corbata para salir bien si que andan con corbata. Hoy día no hay arrepentimientos como lo que uno imagina que existen en la Biblia, que los hombres se vestían de cilicio, se revolcaban en ceniza, ayunaban 3 días, no comían, de puros arrepentidos. Hoy día no. Hoy día nos sentimos mal por fallar, hasta nos sentimos mal porque nos pillaron. Porque si no nos pillan, seguimos. Si no nos pillan, seguimos. ¿Quién se arrepiente antes que lo pillen? ¿Quién dice la estoy embarrando? No puedo seguir de esta manera. No puedo caminar de esta forma. No tengo para qué esperar que me encuentren, para qué esperar que me pillen. Desde este día, Señor, sin que nadie me tenga que decir nada, sin que nadie me tenga que apuntar, sin que nadie me tenga que llamar a terreno, sin que nadie me tenga que sorprender. No necesito que nadie me sorprenda. Señor, desde este momento yo me arrepiento de mis pecados, porque te estoy fallando a ti, Señor. A ti te estoy fallando. Y llorar desconsoladamente porque hemos fallado a un Dios que es personal. Si Dios no es algo, no es un mono, no es un yeso, no es una piedra, es un ser divino con sentimientos, que se ha dolido de mi falta, que se ha dolido de mi error, que se ha dolido de mi engaño, que se ha dolido de mi traición, que se ha dolido de mi indiferencia, que se ha dolido de mis escupos sobre su santo rostro, que se ha dolido de que yo también he sido uno de los que lo ha clavado en el madero, uno de los que más también le ha herido sus espaldas, uno de los tantos más que dijeron crucifíquenlo. Se ha dolido de ser yo un traidor a su palabra, a su amor, a su bondad, a su misericordia, a su gran sacrificio. Se ha dolido porque he derrochado ese amor, porque he pisoteado su sangre preciosa, divina, que costó tan alto precio por amor a mí. ¿Quién se arrepiente con esto? ¿Quién piensa así? Por eso el Señor dice al final, si no te arrepientes, yo quitaré tu candelero. No importa cuál sea la iglesia, no importa el letrero que tenga, no importa cuántos años tenga mi iglesia. Si mi iglesia no se arrepiente, Él va a quitar el candelero. Él va a sacar su gracia, Él va a sacar su gloria, Él va a sacar su bendición de mi iglesia. Y yo le digo en esta noche a usted que me escucha a través de la radio, y a mis hermanos del ministerio, hermanos que están conmigo aquí en los estudios, yo me la estoy jugando, porque yo no quiero, ni por favor de usted, por favor personal, ni por favor a un hermano, que el Señor un día saque esta bendición que tiene todavía nuestro ministerio. Porque yo digo amén. Porque todavía tenemos bendición. Tenemos bendición. Porque todavía está la bendición sobre nosotros. Todavía yo no veo que la gloria de Dios ha salido. Está. Pero hay que mantenerla y retenerla. Hay que defender. Hay que cuidarla. Hay que decirle al Señor, no te vayas. No salgas de este lugar. Todo lo contrario. En América y Saavedra, ¿qué es lo que más he dicho? Estamos orando para que la gloria de Dios venga a ese lugar, que descienda en ese lugar de América y Saavedra, para que el corazón de la gente que se reúne bajo ese humilde techo pueda ser gente que ame a Dios, que viva una experiencia de santidad, que viva una experiencia de arrepentimiento, de cambio genuino. Así que este es el mensaje final. Si no nos arrepentimos, el candelero va a ser sacado. No importa cómo te llames, no importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuál sea tu nombre, si eres importante, no interesa. Simplemente, si tú no te arrepientes, el Señor va a sacar su candelero de su lugar. Lo va a remover porque Él es el Señor de la iglesia. Porque Él es el Señor de este pueblo. Porque es cabeza de la iglesia. Porque Él pagó un precio por ella. Es el único que tiene la potestad sobre esa iglesia. No hay nadie más. Y yo te pido en esta noche que reflexiones como lo hago yo, con esta calor que hace en este lugar, pero con este ardor que siento en mi corazón. Que si yo pudiese llorar, lloraría en esta hora. Alabo a Dios, mi Señor. Glorifico el nombre de Jesús.
Declaro en esta hora de la noche salvación. Declaro a través de los medios de comunicaciones esperanza para mucha gente. Declaro a través de este medio de comunicación a tu casa, a tu hogar, a tu familia, que en el nombre de Jesús hay salvación para ti y para mí. Que en el nombre de Jesucristo hay esperanza. Confía en el Señor, busca de Dios. Declaro a través de este medio de comunicación, a través de esta señal de la radio, a través de este programa Señales del Fin, que en Jesucristo hay abundancia de paz, de gozo y de salvación. Es el que da vida y vida en abundancia. Volvámonos al Señor con todo nuestro corazón. Volvámonos a Cristo ahora que tenemos tiempo, antes que sea demasiado tarde. Amén.